7 de la mañana con 31 minutos. Nuevamente los saluda Raquel Salazar. Seguimos en Vital Noticias y conociendo a los candidatos con miras a las elecciones abril 2026. En estos momentos nos acompaña Carlos Almerí, exministro de Trabajo. Ha sido 2 veces congresista y ahora está como candidato a diputado como número 1 por la región Lima por el partido Avanza País, que tiene como candidato a la presidencia al congresista José Williams, Fernán Altuve y Adriana Tudela como candidatos a la primera y segunda vicepresidencia respectivamente. Señor Almerí, muy buenos días, bienvenido a Vital Noticias. Señorita Raquel, muy buenos días a usted, un saludo a todo su programa y a Radio Vital, ex Radio San Borja, que estuve acá hace mucho tiempo. Muchas gracias por la invitación y acá deseoso de absolver todas sus interrogantes. Bueno, lo primero es que nos quedamos con la duda. ¿Avanza País logró subsanar las observaciones del Jurado Electoral Especial de Lima Este? El día de ayer estuve en las oficinas del partido y el secretario nacional de organización me informó que ya se ha subsanado las observaciones. O sea, ya se aceptó la fórmula presidencial y las listas de candidatos. Bueno, se ha subsanado y ahora tiene que emitirse una resolución por parte del Jurado Nacional. Bueno, antes estuvo usted muy cercano, bueno, definitivamente con Perú Posible, Solidaridad Nacional, APP, y ahora ¿por qué con Avanza País? Bueno, gracias por la pregunta. Perú Posible desapareció. Estuve varios años apoyando a Alejandro Toledo desde la época de la marcha de los 4 suyos. Lo apoyé en el Ministerio de Trabajo y en el Congreso también. Después me invitó el difunto alcalde Castañeda Locio para ser gobernador regional de Lima Región. Posteriormente me invitó también el señor Acuña, ¿no? Debido a mi experiencia política, yo soy abogado constitucionalista, tengo mucha experiencia tanto en el sector público y privado, donde he gerenciado 5 años una empresa de 300 trabajadores. Y por mi experiencia quizás también tengo muchos amigos en la política que me han llamado para hacerme consultorías. Esa es básicamente la razón. Ahora, para esta campaña lo han invitado de varios partidos y usted optó por Avanza País. ¿Por qué con Avanza País? Yo creo que el Perú necesita en este momento una mano dura, una mano firme. ¿Qué mejor que un militar con experiencia y una trayectoria política y democrática como el general William Zapata? El general William Zapata, que fue jefe del Comando Chavín de Huántar, que participó en la guerra del Cenepa, en la defensa nacional del Perú, un hombre con experiencia que ha presidido el Congreso de una forma tranquila, no ha tenido cuestionamientos. Ahora, pero si usted ve, la mayoría de candidatos presidenciales en estos momentos ofrecen mano dura para combatir la inseguridad ciudadana. ¿Qué los diferencia? O sea, ¿y en qué significaría esa mano dura? Porque hay algunos dicen pena de muerte, salirnos de la Corte Interamericana, estado de emergencia totalmente operativo o inteligencia operativa. ¿Qué propone en lo que es seguridad ciudadana? Avanza País, un poco para centrarme en lo que usted decía, zapatero a tus zapatos. Ya. El general William, el señor Gerí, por ejemplo, no puede hacer un trabajo de autoridad del Estado, de recuperar en un momento de crisis la seguridad interna, el orden social, porque no tiene experiencia, es muy joven. Entonces le pueden vender muchas estrategias, pero él no conoce de nada. No está dando resultados su estado de emergencia. Así es, ha empeorado más bien la situación. Ha empeorado. Entonces, yo digo, el general Williams, un hombre que tiene amplia experiencia, catedrático en el Centro de Altos Estudios Militares, en el CAE, experto en defensa nacional. Pero ¿cómo sería esa mano dura? Yo creo que ahí hay que recuperar la autoridad del Estado y creo y apuesto por no exactamente un pacto cívico-militar, pero sí un pacto político donde las Fuerzas Armadas participen más activamente, porque la Policía Nacional, en primer lugar, que no tiene la cantidad suficiente de efectivos para controlar el orden interno. Segundo, la Policía Nacional no tiene la logística adecuada para poder cuidar, por ejemplo, las fronteras y los sectores más difíciles de la Amazonía peruana, de las zonas altoandinas. Ahí tiene que haber una participación permanente de apoyo de nuestras Fuerzas Armadas. Y creo que el general William tiene esa experiencia, por eso que creo que es el candidato y será en un momento el candidato de consenso con la experiencia que tiene para poder
tener un mandatario que en esta época de crisis, señorita Salazar, porque estamos en una especie ya de anarquía y ya es Vox Populi que estamos yendo camino hacia una Colombia o un México, donde reina una violencia extrema. ¿Y cuál sería su posición con respecto a los migrantes? Por ejemplo, en Chile se relaciona los migrantes indocumentados con la violencia. Aquí también, y ha decidido, pues, bueno, no sé si el presidente electo cumplirá, pero él dijo, voy a expulsar a todos los indocumentados. ¿Cómo sería un gobierno de Avanza País con los migrantes? Mire, lo que falta acá es el control de las fronteras y todos los filtros necesarios para que no suceda lo que ya sucedió desde el gobierno de Kuczynski y Vizcarra, donde entraron más de 1 millón de migrantes venezolanos. Pero mientras que no salgamos de los convenios internacionales, que casi son 6 o 7, respecto a las políticas migratorias como políticas exteriores de los países, tenemos lamentablemente que aceptarlos. ¿Por qué? Porque así establecen los convenios de apoyo a los migrantes, de apoyo a los extranjeros, no solo a los venezolanos. Y en ese sentido tenemos que cambiar algunos convenios internacionales donde podamos pues establecer algunos vetos de censura, como lo hace Estados Unidos, como un país poderoso, donde diga el Perú, bueno, vamos a retirarnos de la Carta de los Derechos Humanos en este aspecto, para secuestradores, para sicarios, porque queremos tener un país de paz, un país que como el Perú hoy en día es visto en el mundo, ya lo dijo Donald Trump, quiere ser una especie de aliado extra OTAN, trayendo la palabra famosa de la guerra en Ucrania, ¿no? El problema de la OTAN, que Perú sea un aliado estratégico para combatir la inseguridad nacional y el crimen organizado. Señor Almeida, ¿usted sí cree que el Congreso aprobó leyes pro crimen? Y si piensa que deberían algunas ser derogadas. Yo creo que sí. Tiene que haber una revisión de algunas leyes, por ejemplo, las prescripciones extintivas de dominio, donde supuestamente ahí se le está favoreciendo a muchos de estos narcotraficantes o lavadores de activos, porque el Perú está sostenido en una economía informal que proviene hace unas décadas atrás del narcotráfico y lavado de dinero, del dinero de la corrupción y hoy en día de la minería ilegal. Por lo tanto, hay que hacer un examen riguroso y una vez el nuevo gobierno plantear que estas leyes pro crimen puedan ser revisadas y reformuladas. Eso sí. Avanza País, la bancada de Avanza País, ¿cuál fue la postura de esta bancada con respecto a estas leyes? Bueno, entiendo. ¿Ellos votaron a favor? Entiendo, no tengo la votación en la mente, pero sí, el general Williams y el partido han señalado que va a haber una revisión y cosas programáticas puntuales. O sea, el candidato presidencial Williams ha señalado que van a revisar estas leyes pro crimen. El partido en su parte programática entiendo que va a tener que haber una revisión de lo que es un clamor de la sociedad, de que se han hecho leyes en este Congreso donde se está beneficiando. Por ejemplo, el Reinfo, que lo han ampliado dos años más, porque ya esta es la segunda o tercera ampliación. Y eso está contribuyendo al crimen organizado, porque la minería ilegal, repito, señorita Salazar, es uno de los problemas más álgidos en este momento que hay que solucionar. Ahora, otro tema también es que la candidata y congresista Adriana Tudela, ella reconoce que se le ha dado un poder desmedido al Senado. Hay quienes señalan que incluso se ha roto el equilibrio de poderes, que este Senado va a tener más poder que el Ejecutivo y que debería revisarse el tema de la cuestión de confianza. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Vamos a tener un super Senado? ¿Se ha roto el equilibrio de poderes? Yo creo que sí, comparto en gran parte la crítica de la congresista Tudela, que es una congresista muy preparada, una persona que conoce derecho bastante, en el sentido que el Senado, como usted lo acaba de decir, tiene demasiados poderes y vamos a tener que presentar en el debido momento, en el momento oportuno, ¿no? ¿Qué cosa es lo que el Senado tendría en todo caso que dejar de tener como poder absoluto para equilibrar? Porque tal como está diseñado este artículo 92 de la nueva de la Constitución, está diseñado en cuanto a que los senadores van a nombrar a todas las grandes autoridades del país. El Senado no va a poder ser disuelto. El Senado va
tener injerencia absoluta en todas las aprobaciones de las leyes. Es decir, la Cámara de Diputados va a ser un ente netamente de debate político, de propuesta política, claro, leyes, más no como una Cámara que pueda tener al final un voto en cuanto a una ley de tal o cual naturaleza. ¿Qué piensa? Porque hay quienes afirman que vivimos una dictadura parlamentaria. Sí, yo también creo que sí, porque si usted se da... ¿Vivimos una dictadura parlamentaria? Existe, sí, una dictadura parlamentaria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en todos los últimos años el Congreso prácticamente ha decidido la vacancia en casos, algunos muy claros y en algunos un caso tibios, caso del señor Kuczynski, ¿no? Entonces, se ha roto esa famosa tradición histórica de lo que le llamaban el antejuicio político, que debe tener toda autoridad emblemática que preside un país, una nación, un estado, ¿no? Lo que le dice el famoso impeachment, que es proceder a un juicio con todo el debido proceso y todas las garantías para un presidente, en este caso que fue elegido con el voto popular. ¿Qué le pareció la vacancia de la señora Dina Boluarte? ¿Fue correcta? Yo creo ¿Fue correcto el procedimiento? Ya había un cálculo político, tanto como a Pedro Castillo, hablando en el tema de como jurista, como abogado, yo puedo decir que se han violentado algunas partes procesales para el debido proceso que se le debe seguir a todos. Pero lo de la señora Boluarte ya era un tema cantado, porque el fujimorismo ya tenía eso ya en cálculo político al final de su mandato, vacarla, y era voz populi dentro del mundo político que Dina Boluarte no iba a terminar su mandato. Y la señora Boluarte lamentablemente no estaba capacitada, así como el señor Pedro Castillo, que fue la peor debacle desde la época republicana como presidente del Perú. Pero en su caso, al inicio se presentaron varias mociones de vacancia en el caso de la señora Boluarte y todas las bancadas se oponían. Y a pesar de que habían pruebas, evidencias de todo lo que se estaba denunciando, y porque decían por la estabilidad política del país, pero finalmente la vacaron. Reitero, y por inseguridad ciudadana, y seguimos con los problemas de inseguridad ciudadana hasta ahora. Sí, reitero que eso fue un cálculo político ya manejado dentro del Congreso, con las bancadas que dominan, fue el fujimorismo, Alianza para el Progreso, el señor Luna Gálvez, que empezó con 6 congresistas y al final acaba con cerca de 20 congresistas, es decir, ya toda una mafia política diseñada para poder... ¿Y Avanza País no hace un mea culpa? Bueno, Avanza País ha tenido participación, pero en menor escala, en esas decisiones que ha habido, repito, APP, el fujimorismo, Renovación Nacional. ¿Usted cree que existe un pacto mafioso como algunos afirman? Yo creo que sí, eso tendrá que salir a la luz, porque hay muchos partidos pues que han nacido bajo esa historia que es muy cierta de las firmas falsas y de los apoyos y las componendas políticas dentro de la OMPE y la RENIET. Otro punto es sobre la ley denominada lesa humanidad. La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, señaló que el TC ha declarado constitucional la ley que precisa que los delitos de lesa humanidad solo pueden ser penalizados por hechos cometidos después del 2002, y dijo que los jueces no pueden dejar de aplicar una ley cuya constitucionalidad haya sido ya confirmada por el Tribunal Constitucional. ¿Usted coincide? ¿Los jueces deben acatar esta ley? Estoy de acuerdo en la segunda parte de lo que expresa. La lesa humanidad debe ser uniforme en el tiempo. Pero estoy de acuerdo en que los jueces sí tienen que aplicar esto. ¿Por qué? Porque ya es sabido, y el pueblo lo debe saber y lo entiende, que la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público y el Poder Judicial en los últimos 20 años, o en los últimos 20 años, ha venido siendo tomada por abogados, personajes que están ya politizados, ¿no? Y que ahora le llaman la línea caviar. Y entonces han hecho de la parte de la Fiscalía de la Nación un instrumento del Estado en pro persecución de los enemigos políticos. Y a la misma vez el Poder Judicial también
ha entrado en ese camino de entrometerse en los asuntos políticos de la nación. ¿Usted está de acuerdo con el fiscal Tomás Gálvez vaya a desactivar el 6 de enero los equipos especiales del Ministerio Público? Yo creo que el señor Tomás Gálvez lo que debe mostrar al país y a la sociedad en general, como primer defensor de la sociedad, los argumentos contundentes para desactivar estas comisiones. Porque si él solamente las desactiva por una decisión unilateral como fiscal de la nación, yo creo que sería un gran error. Lo que él tiene que mostrar es los resultados de esos trabajos que se ha hecho y decir por qué razón está desactivando. Bueno, él ha dicho, estos señores se creían reyes, así que se desactiva la bajada de Reyes, que es el 6 de enero. Eso es verdad. ¿Se creían reyes los fiscales? Yo le digo algo. Domingo Pérez, Señorita Salazar, en mis 35 años de abogado que tengo colegiado en el Colegio de Abogados de Lima, nunca vi un fiscal o dos fiscales como Rafael Vela y Domingo Pérez que salgan a los canales de televisión a hacer adalíes de la justicia, y ellos son los que dueños de la verdad, y condenando ya antes de a las personas que están procesadas. Nunca vi eso, y eso era una clara posición del Ministerio Público, en el cual ya personajes estaban politizados. Entonces, ¿está bien que se desactiven las comisiones especiales? Bajo ese criterio, el señor Vela y el señor Domingo Pérez no deberían ser parte ya del Ministerio Público. Bien, muchísimas gracias al candidato al Senado, Carlos Almerí, exministro de Trabajo, y también ha sido 2 veces congresista. Va como un número 1 para el Senado por Avanza País. Muchísimas gracias. Muy amable, señorita Salazar. Un saludo y éxito a su programa. Bien, tenemos que hacer una breve pausa. Ya regresamos.